buenas tardes a todos aquellos amigos oyentes que en esta hora nos están sintonizando a través de los 105.9 de la FM. En esta preciosa tarde les estamos enviando un saludo a todos aquellos que están allí también a través de la web. Bienvenidos a este programa Derribando Muros. Así que en esta tarde, estate allí atento porque hay una palabra de bendición para tu vida. Esta es una tarde en la cual los cielos están abiertos a favor de tu vida y a favor de los tuyos también. Así que en esta tarde, mi amado amigo que estás allí en sintonía, vamos a estar conectados, vamos a estar allí atentos a la palabra que Dios nos trae en esta tarde. Quizás de pronto estás allí triste, atribulado, cansado, fatigado, endeudado, o de pronto allí hay una situación difícil en tu casa, pero ¿sabes algo? Dios siempre trae respuesta a nuestras necesidades. Así que Dios es un Dios en la cual todos los días le vive hablando a sus hijos en cada momento. Cuando tú tienes la necesidad, Dios siempre llega a tiempo. Así que en esta hora vamos a estar declarando una palabra de bendición para tu vida, una palabra de grandeza para tu vida, una palabra en la cual tus pensamientos en esta hora tienen que cambiar, porque es una palabra que vamos a enviar a través de estas ondas y a través de este sonido. Así que en esta hora le voy a pedir a Dios que toque tu vida allí donde tú estás. Espíritu Santo, en esta preciosa tarde, te pido, Señor, que tú toques la vida de cada oyente, Señor. Te pido en esta hora, Padre amado, que sea usted expandiendo estas ondas, Señor, este sonido, Dios, y que lo lleves, Padre amado, a aquella persona que esté necesitando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Despeja los aires en esta hora, Señor. En esta preciosa tarde, Dios mío, declaramos, Dios mío, toda potestad, sin poder y sin autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, que los aires en esta hora, Dios, se sujetan a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amado amigo, en esta hora vamos a estar leyendo en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 3. Leo para ustedes, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por estos mismos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Esta es una carta que el apóstol Pedro está allí dirigiéndose a todas estas personas, a todos estos siervos que quizás estaban allí de pronto en tribulación, que estaban allí de pronto cansados, fatigados, así como de pronto te encuentras tú hoy en esta tarde. Pero ¿sabes algo que aquí la palabra nos enseña? Que todos aquellos, mira, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira, ¿sabes algo? Que muchas veces de pronto eres una de esas personas que están allí, que no sabes qué hacer, que no hayas para dónde coger, que no hayas para dónde mirar, pero hay algo que nos dice la palabra, y es que a través de su conocimiento Dios nos ha dado poder, y que todas las cosas que tenemos o que podamos alcanzar, la alcanzamos es porque Dios nos las ha dado a través de su excelencia y a través de su poder. Entonces hay algo, amado amigo, en esta hora que debes de tener presente, y es que en todo tiempo Dios va a estar contigo, y es que en todo tiempo debes de tener presente que las cosas que tienes es porque Dios ha permitido que tú las tengas en tu mano, incluyendo que el apóstol Pedro dice algo, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí me quiero centrar en las promesas. Hay promesas en las cuales
Dios te ha venido dando y te ha venido hablando a través de este tiempo, a través de toda tu vida, o de pronto desde el primer momento que empezaste a conocer de Dios, Dios te ha venido dando promesas. Entonces el apóstol resalta algo y dice que a través de las grandísimas promesas. ¿Por qué grandísimas promesas? Porque Dios es un Dios grande y las cosas que Dios te ha prometido son grandes. Por lo tanto, no desfallezcas ni desmayes. En esta hora quiero darte una palabra de aliento. No tengas temor, no desfallezcas. De pronto eres una de esas personas que le ha dicho a Dios, o que se levantó y diciendo, no tengo fuerza, ya yo no puedo más, o que de pronto quieres tirar la toalla como conocemos nosotros, como hablamos. Pero sabes algo, no debes de desfallecer, porque aquí la palabra lo dice, Dios nos ha dado grandísimas promesas. Pero yo creo que si tú eres una madre de familia, que si tú eres un padre de familia, que si tú eres un hijo, que si tú eres un abuelo, quien quiera que tú seas, y sabes que existe un Dios, sabe también que si ese Dios permitió que estuvieras aquí en la tierra, sabes que ese Dios también permitirá que tú alcances cada una de esas promesas que Él un día ofreció a tu vida. Pero hay algo, y es que en medio de esas promesas, para tú alcanzarla, ¿qué debes de hacer? De perseverar. El que persevera alcanza, dice la palabra, pero nosotros muchas veces nos dejamos vencer del miedo, nos dejamos vencer quizás del cansancio, nos dejamos vencer de las dificultades. Por eso es que este programa se llama Derribando Muros. Mira, cuando estos muros se atraviesan en tu vida, para tú alcanzar estas promesas de la cual habla Pablo aquí en la palabra, cuando estos muros se presentan allí, quieren obstaculizar el paso para que tú llegues a alcanzar lo que Dios te ha dicho. ¿Qué debes de hacer tú como hijo? ¿Qué debes de hacer tú como un servidor de Cristo? Debes de levantarte en pie de batalla, debes de levantarte en pie de guerra, debes de levantarte con el escudo de la fe, sabiendo que en todo tiempo Dios te va a respaldar, sabiendo que en todo tiempo Dios va a estar contigo. Sabes una cosa, hay algo que me gusta mucho, y es que el salmista David, en el momento que estaba huyendo y entró a esa cueva, todos los que estaban en esa cueva estaban endeudados, otros estaban perseguidos, otros los iban a matar. Pero sabe, David entendió que esas personas que estaban allí estaban necesitando algo que David tenía, y David estaba necesitando algo que esas personas tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo, cuando ellos se sintieron angustiados, ahí llegó la respuesta. Sabes, tengo algo para ti en esta preciosa tarde. Yo creo que es una tarde de respuesta para tu vida. Es una tarde en la cual Dios está haciendo cosas especiales para tu vida, cosas grandes para tu vida, cosas extraordinarias para tu familia. Porque hay algo que de pronto estás abatido o te sientes desesperado porque estás en una casa y no tienes para dónde coger porque la casa es alquilada y se te venció el tiempo, se te venció el plazo de ese mes de alquiler y no tienes dinero como pagar. Pero a ti te quiero decir algo, espera, porque en este día Dios te va a sorprender, espera, porque en esta tarde Dios te va a sorprender. Mira, hay algo, y es que aquellos que esperan, y el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, y Él me respondió. Aquellos que esperan en Dios, aquellos que están esperando de que en algún momento Dios le va a suplir, mira, ten la plena seguridad que Dios te va a suplir, ten la plena seguridad que así sea al último minuto, al último instante, Dios trae respuesta a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande. Dice la palabra que hay promesas grandes sobre tu vida, y eso no es todo lo que tiene para ti. Porque aparte de eso, que dice el apóstol Pedro dice algo, que son grandísimas, son algo que nuestros ojos ni siquiera alcanzan a ver. Incluso cuando Jehová le dijo a Abraham que mirara la arena del mar, ni siquiera Abraham se alcanzaba a imaginar qué tan grande podía ser las promesas que estaban sobre su vida. Entonces, si Abraham no se alcanzó a imaginar, hombre de fe, ahora cuánto nosotros, que muchas veces desfallecemos, que muchas veces nos entretenemos, que muchas veces vemos que hay una dificultad que está afectando a nuestros hijos, y ¿qué hacemos? Retrocedemos. Pero sabes, el evangelio no es del que retrocede, el evangelio es del que avanza. Mira, la vida no es del que retrocede, la vida es del que avanza. La vida, incluso hay algo que dice en el primer versículo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pedro está hablando de la vida.
está hablando de una vida. ¿Y sabes cuándo tú tienes una vida? Mi amado amigo, cuando tú aceptas a Jesús. Allí es cuando tú verdaderamente tienes una vida, porque Jesús te ofrece una calidad de vida que más nadie te puede ofrecer. Entonces te estoy hablando a ti, no importa si eres cristiano, no importa si no lo eres, no importa a qué clero pertenezca, lo que importa es que en tu corazón haya algo y sea la fe y la convicción de que el mismo Dios que te creó, que te formó, el mismo Dios que te hizo ser una criatura, el mismo Dios que te dio el nombre que tienes, va a ser el mismo Dios que te va a ayudar en medio de tu dificultad, en medio de tu circunstancia difícil, en medio de tu situación, en medio incluso en momentos alegres, en momentos de gozo. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque hay algo, y es que en tu vida debes de tener en cuenta que así, mira, el aire que tú respiras, el momento incluso difícil, todo lo que pasa en tu vida, hay muchas cosas que son permitidas por Dios. ¿Y qué pasa? Que a veces Dios nos advierte y no escuchamos la voz de Dios, sino que nos vamos a otro lado, sino que de pronto desobedecemos la voz de Dios. Pero cuando nosotros atendemos la voz de Dios, estamos pronto a alcanzar las promesas. Estamos pronto a salir de la situación difícil. Estamos pronto a hallar una respuesta a nuestras vidas. Estamos pronto para estar allí atento a lo que Dios ha venido hablando a tu vida. Así que ese obstáculo, esa dificultad que tú tienes allí, vas a pasarla en este día. Esa dificultad que de pronto está allí, que no te deja avanzar en este día, tienes que pasarla, tienes que levantarte, tienes que creerle a Dios, tienes que avanzar en lo que Dios te ha venido hablando. Entonces, hay algo que, una de las cosas que habla la palabra, y es que dice que hay grandísimas promesas. Dice que para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, de la divinidad de Dios. Entonces hay algo que muchas veces descuidamos o de pronto no conocemos, pero sabes que la Biblia aquí está dejando algo claro, que Él te dará conocimiento. Si tú eres una de esas personas que apenas estás empezando en la palabra y tú dirás de pronto, ¿cómo voy a hacer yo para predicar? ¿O cómo voy a hacer yo para ser un buen cristiano, para ser un hijo agradable delante de los ojos de Dios? Sabes que la Biblia dice que Él te va a dar conocimiento, te va a dar conocimiento para que tú seas partícipe de la naturaleza divina de Dios. ¿Y qué es la naturaleza divina de Dios? Todo lo que te rodea. La divinidad de Dios es aquello que aún nuestros ojos no alcanzan a ver. Ese mundo espiritual, esas cosas que muchas veces son inexplicables para los ojos físicos del hombre, esos milagros que muchas veces son inexplicables para la ciencia, para los médicos, ese milagro que de pronto un familiar algún día tuvo en tu vida, de una persona allí desahuciada, pero que Dios le sanó. ¿Cómo te explicas tú que de pronto una matriz, a una mujer que ya se la habían sacado nuevamente, pudo recobrar vida allí en el vientre de esa mujer? ¿Cómo te lo explica? Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo te explicas tú que de un momento de angustia, de dificultad que estás pasando allí y llega la persona y toca la puerta y llega y va y lleva la respuesta precisa para tu vida? ¿Cómo te explicas tú? Porque es Dios el que lo está haciendo, la divinidad del Espíritu Santo que está allí escuchándote, que está allí atento, que está allí en todo tiempo, porque su presencia está con nosotros en todo tiempo. Cuando nosotros queramos o invoquemos el nombre de Jehová, ahí va a estar. Cuando nosotros le digamos al Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo, ahí va a estar Él. Entonces esa es la única forma, mi amado amigo, en el cual tú puedes hacer partícipe de estas cosas divinas que Dios tiene preparada para ti. Pero hay algo que es que cuando tú logras algo en Dios, y es que estabilizarte, tener una estabilidad en el reino de Dios, tener una participación en el reino de Dios, tener siempre esa convicción de que Dios está contigo. Y de qué manera eres estable en el reino de Dios cuando tus pensamientos van a estar puestos en Dios, que a pesar de la dificultad no eres de las personas que retroceden, que a pesar del momento difícil eres de las personas que dicen yo sí voy para el blanco que es Cristo Jesús. No importa cuánto me digan, no importa cuánto se levante, no importa cuántos muros se atraviesen, no importa cuántos gigantes
gigantes estén delante de mí, pero ahí está Dios, ahí voy en el blanco que es Cristo Jesús, y yo alcanzaré esa promesa, yo voy a alcanzar lo que Dios me ha venido hablando, incluyendo en momentos difíciles que quizás no tienes dinero ni nada que comer, diciendo y expresando por tu boca, yo lo voy a lograr, porque ahí Dios está viendo y está mostrando, está dándose cuenta, Dios, qué tanta fe hay en tu corazón, qué tanto vas a perseverar tú, qué tanto vas a alcanzar tú. Entonces allí se va a mostrar la grandeza de Dios en tu vida. Es allí donde la divinidad de Dios va a empezar a manifestarse en tu vida, pero tienes que ser constante. Dice la palabra que la perseverancia, dice la palabra, e incluso aquí lo nombra Pedro, el apóstol Pedro dice que hay que poniendo toda diligencia, tienes que perseverar, tienes que ser diligente en los caminos de Dios. Mira, hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos regulares, pero también en Dios hay momentos excelentes, momentos de gozo, momentos de alegría. Momentos de tristeza también, porque de ellos aprendemos, pero hay algo, mi amado amigo, y es que en todos estos momentos debes de tener presente que tus pensamientos deben de estar puestos en el Dios Todopoderoso, de que tus pensamientos deben de estar allí, de que tu mirada debe de estar allí puesta en el blanco que es Cristo Jesús, en el Cristo que una vez entregó su vida por ti en el madero, en el Cristo que una vez fue crucificado para llevar tus pecados allí en ese madero, en el Cristo que una vez también fue crucificado para llevarse tus enfermedades, tu pobreza, tu necesidad. Ese, allí donde debes de tener tú tus ojos puestos. Mira, y hay algo que en todo tiempo, te voy a decir algo, que sí van a venir personas, van a venir incluso tu misma familia a querer destruirte, incluyendo que se van a levantar contra ti, te van a criticar. Mira a José, sus propios hermanos lo criticaron, sus propios hermanos se burlaron de él, sus propios hermanos fueron los que lo vendieron. Pero ¿qué pasó en medio de eso que hicieron esos hermanos? Eso era necesario. ¿Para qué? Para que en José se pudiera cumplir una promesa. ¿Y cómo le decían los hermanos de José? Ahí viene el soñador. Sabes que muchos de pronto te dirán así, ahí viene el soñador, ahí viene la soñadora. O ahí viene, mira, no es que vas a colocar un negocio grande. O ahí viene, no es que vas a tener una casa. No sabes algo, esos son tus sueños. Y son sueños que son plantados por Dios. Hay sueños que Dios planta en ti. El sueño de José no fue cualquier sueño, fue un sueño que fue plantado por Dios. Y como es plantado por Dios, se va a llevar un cumplimiento en tu vida. Por eso el apóstol Pedro dice que las grandísimas promesas que Dios te da, mira, ¿y cuáles son esas promesas? Tú debes de conocerlas, porque ¿quién más que tú para que conozcas tus promesas? O pregúntale a Dios, Señor, dime qué es lo que tú me estás prometiendo. Una familia, ¿qué me estás prometiendo tú? Una estabilidad, ¿qué me estás prometiendo tú, Señor? Una salvación, Señor. Eso es lo que tú me estás prometiendo. Hay muchas promesas en la Biblia que Dios te ofrece a ti, pero para poder alcanzarla hay que ser diligente. Para poder alcanzarla hay que tener estabilidad. Para poder alcanzarla hay que llegar a ser lo que te está diciendo la palabra, ser partícipe de la divinidad del Espíritu Santo, ser partícipe de la divinidad de Dios, ser partícipe de todas las cosas que Dios te está mandando a hacer, mi amado amigo. Y hay algo, y es que hay muchos aspectos en la cual habla el apóstol Pedro aquí en el verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí hay una palabra clave, y es una palabra que no a todos nos gusta, es más, yo diría que a ninguno nos gusta, y es la paciencia. Y en esta hora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has tenido paciencia con lo que Dios te ha venido hablando? ¿O tú has tenido paciencia para esperar lo que Dios te ha venido diciendo? Hazte esta pregunta a ti mismo y de pronto allí respóndetela a ti mismo. ¿Has tenido tu paciencia? Porque nuestra paciencia es probada. Nuestra paciencia muchas veces, nosotros somos allí que estamos allí como
ahí como el barro, dice la palabra que necesitamos ser refinados. Y una de las cosas que debemos de tener es paciencia. Paciencia para lograr lo que Dios te ha venido hablando. Paciencia y perseverancia para alcanzar las promesas que Dios te ha venido diciendo. Dominio propio. ¿Cuál es ese dominio propio que tú debes de tener? ¿Cuál es ese dominio propio que tú debes de manifestar? Porque muchas veces hay personas que de pronto te hacen irritar. ¿Y qué haces tú? Te levantas, tu carne se te levantas y te igualas o quizás te pones peor que ellos. Para eso hay que tener dominio propio, para no igualarme. Yo tengo que marcar la diferencia donde yo quiera que esté. Yo tengo que marcar la diferencia en donde yo quiera que vaya. Para las cosas que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece muchas cosas vanas que me van a llevar a una perdición. Porque dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero más no somos del mundo. Entonces estamos en este mundo y nos van a ofrecer muchas cosas que te van a querer hacer apartar del propósito de Dios. Por eso al principio te estaba hablando de una estabilidad. ¿Por qué? Porque te quería tocar este punto y era tener el dominio propio para decir no y el dominio propio para decir sí. Hay cosas a las cuales tú tienes que decirle que no y hay cosas a las cuales tú tienes que decir sí. Y una de las cosas en el propósito de Dios que tú siempre tienes que decir es sí. ¿Por qué? Porque Dios en todo tiempo nos está mandando a obedecer. Si Dios te manda a ti que vayas y predique, ¿qué debes de hacer tú? ¿Decir que sí o decir que no? Allí está la clave. Tener paciencia, tener dominio propio. También una de las cosas que habla la palabra es la piedad. De qué manera yo me dirijo a mi hermano o qué es lo que yo tengo para mi hermano. La Biblia claramente nos habla y nos dice la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces no tenemos piedad de la persona que tenemos al lado. O no tenemos piedad muchas veces de aquellos que están necesitados de una palabra, de aquellos que están necesitados del amor de Dios. Porque aquí habla la palabra que debemos tener también afecto fraternal. La piedad va ligada al afecto fraternal. Nosotros tenemos misericordia con muchas personas. ¿Será eso así como dice la palabra que también debemos tener misericordia? O que de pronto le estamos brindando ese amor a aquella persona que lo está necesitando. O de pronto estamos allí tendiéndole la mano a aquella persona que tiene hambre, que tiene sed, que de pronto quedó sin dinero o que de pronto está abandonada por otro. Porque una de las cosas que te hace a ti ser una persona partícipe de la naturaleza divina de Dios es esta, todos estos aspectos que te he venido hablando. Incluso porque dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tú muestras fruto cuando tú muestras todas estas cosas. Estabilidad, dominio propio, paciencia, piedad, afecto. Cuando perseveras, cuando estás allí siendo diligente con lo que Dios te ha hablado, cuando le añades virtud, cuando tu vida tú la quieres hacer partícipe de todas las cosas que Dios te dice, cuando estás allí y tienes presente en tu pensamiento, por eso te decía al principio, hoy tus pensamientos tienen que ser cambiados. Cuando yo cambio mi pensamiento, llego a Dios y cambio mi pensamiento y tengo un pensamiento estable diciendo yo tengo que ser grande, porque Dios a mí me está hablando de promesas grandísimas. Ni siquiera dice grande el apóstol Pablo, dice que grandísimas promesas. Entonces yo tengo que ser grande. Yo en mi pensamiento no puedo tener un pensamiento diciendo que yo me voy a conformar con lo pequeño, en donde Dios es un Dios grande, habla de grandísimas promesas. Te aseguro que Dios no te quiere ver en la situación en la que tú estás. Te aseguro que Dios no te quiere ver pasando necesidad. Pero sabes una cosa, que nuestra mentalidad es la que nos hace ser esclavos de la necesidad. Nuestra mentalidad es la que nos hace ser esclavos del problema, esclavos de la enfermedad.
esclavo muchas veces de esa situación difícil. Por eso es que los psicólogos muchas veces dicen que hay cosas que son psicológicas. ¿Pero por qué? Porque estás siendo esclavo de tu propia necesidad. De pronto pensando, ¿cuándo es que yo voy a salir de esto? No le ves esperanza, no ves salida, no encuentras de pronto a alguien que te ayude. De pronto recurres y tocas la puerta a todo el mundo, pero dejaste una puerta a la cual sí tenías que tocar, la cual era la primera puerta que tú debías de tocar, y esa era la puerta que está en los cielos, y ese es el Padre Celestial. Dice la palabra que todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a conceder. Muchas veces vamos al hombre, o muchas veces recurrimos al papá, a la mamá, y nos olvidamos de algo o de alguien que es Dios, de ese alguien que es el que está esperando que tú le digas: Padre, aquí estoy. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame a cambiar mi mentalidad, Señor. Ya yo no quiero seguir siendo esclavo de las mismas necesidades, de la misma pobreza. Yo no quiero ser esclavo, Señor, de esta mediocridad. Yo no quiero ser esclavo, Señor, de todas estas situaciones que me hacen muchas veces renegar delante de ti. Por eso hay algo, y es que en esta tarde debes de cambiar tu mentalidad. Escucha, los cielos van a estar abierto a tu favor en todo tiempo cuando tú abras tu boca, pero hay algo que debes de tener presente. Si tú crees en tu corazón y lo expresas por tu boca, dice la palabra, hay cosas que van a acontecer. Si tú en esta tarde crees que la situación difícil que tú estás pasando, o ese problema de ese dinero que está llegando a tu vida, o que lo tienes allí en tu casa, tiene que cambiar, Dios lo va a hacer. ¿Por qué Dios lo hace? Porque sencillamente lo creíste, porque sencillamente lo dijiste, pero no es creerlo ahora y más tarde se te olvida. No es creerlo ahora porque estás escuchando la palabra y en media hora se te olvidó que es Dios el que lo está haciendo. Por eso es que la Biblia habla de una estabilidad. Por eso es que la Biblia habla de una diligencia. Por eso es que la Biblia habla de que debemos de ser allí pacientes, porque muchas veces Dios nos dice que te voy a dar una promesa o te voy a entregar tantas cosas y tú quieres que sea ya, y las cosas de Dios no son ya. Dios no es instantáneo. Dios es un Dios en la cual se complace de aquellos que esperan. Por eso es que el salmista David dijo: pacientemente esperé en Jehová. Dice que pacientemente esperé en Jehová, pero ¿qué hacemos? Nos afanamos. Nos olvidamos de Dios, queremos lograr las cosas con nuestra propia fuerza, o de pronto decimos que yo soy libre de hacer. No, tú no eres libre. Si tú dejas de ser esclavo del mundo y pasas a ser cristiano, pasas a ser entonces esclavo de Cristo. Quiere decir que no eres libre. De alguna manera u otra, no eres libre. Pero cuando llegas a Cristo hay algo, y es que Dios te deja escoger, Dios te deja caminar, Dios te deja a que tú seas feliz, a que tú logres un momento de felicidad en tu vida, a que tú puedas alcanzar las cosas que de pronto no alcanzaste con tu fuerza, a que sin importar cuántos años tengas en tu vida puedas lograr las cosas. No importa si tengas 30, si tengas 20, si tengas 40, no importa qué edad tenga. En Dios vale algo y es la perseverancia. En Dios vale algo y es la paciencia. En Dios vale algo y es el creerle a Dios, y es el tener allí ese dominio propio para decirle a Dios: Señor, aquí estoy, yo no voy a retroceder, yo voy a saltar esos muros yo los voy a atravesar. Hoy la aflicción se tiene que ir de mi vida. Hoy las cadenas de maldiciones se tienen que romper de mis hijos. Esa prostitución que quiere llegar al oído de mi hija tiene que irse. Ese espíritu de drogadicción tiene que irse. Ese espíritu de alcoholismo tiene que irse. Sabes, la deuda tiene que huir de mi casa, pero tienes que levantarte en pie de batalla. Tienes que creerlo en tus pensamientos. Primeramente tienes que decirle: Señor, hazme libre de pensamientos que no vengan de ti. Hoy soy libre, Señor, del egoísmo. Hoy soy libre de la hipocresía. Hoy soy libre de esto. Pero ¿sabes algo? Tú tienes que tomar la decisión. Tú eres el que eliges por qué camino caminar. Dice la palabra que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. ¿Cuál es el que tú quieres elegir para tu vida? Si de pronto tú no conoces a Dios o no conoces a Jesús, ¿cuál es el que tú quieres elegir para tu vida? El que estás allí de pronto de aflicción en aflicción, o el que estás allí en Cristo Jesús
que Él te dijo a ti que confía, porque si Él venció, tú vencerías, porque en el mundo ibas a pasar aflicciones, pero que Él ya venció por ti. ¿Qué camino quieres escoger? El que te ofrece el mundo, en el cual tienes supuestamente expresas por tu boca: yo estoy gozosa, pero al día siguiente te levantas y sigues estando en la misma situación difícil y sigues estando en las mismas lágrimas, en el mismo valle de tristeza? ¿O estás sencillamente en Dios, en donde tú le puedas decir: Señor, toma mis cargas, que yo sé que tú las vas a hacer ligeras sobre mi vida? Señor, ya yo sé que esa enfermedad fue crucificada allí en la cruz del Calvario, y tú de algún momento a otro, esto tiene que irse de mi cuerpo. O sencillamente expresar por tu boca y decir: yo renuncio hoy a la amargura, a la apatía, a la tristeza, a todas estas cosas que no me están produciendo nada en mi vida, a todas estas cosas que me están haciendo detener en el propósito de Dios. Entonces, mi amado amigo, en esta preciosa tarde quería traerte esta reflexión. Es una reflexión para que tú tengas en cuenta que si tú estás en Dios, en Cristo Jesús, debes de tener en cuenta todas estas cosas. Porque sencillamente el consejo es para todas aquellas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Para todas aquellas personas que están ahí escuchando y que nos están viendo, a ti te estoy hablando, sabes, debes de tomar una decisión. Debes de tener un pensamiento libre para Cristo Jesús. Tus pensamientos deben de estar allí abiertos. Debes de tener una mentalidad abierta para decirle al problema, a la circunstancia: ya no va más a mi vida. Para decirle allí a la aflicción: vete de mi vida. Ya no te quiero más en mí. Entonces, en esta tarde, quiero bendecir tu vida. En esta hora, mi amado amigo, es algo en el cual Dios llega y toca cada hogar. Incluso desde las 5 de la mañana estamos intercediendo por ti, por tus peticiones, porque ¿quién más que Dios que conoce el consejo y el pensamiento del hombre? Y solo Dios conoce tus peticiones, solo Dios conoce lo que hay en tu pensamiento. Y hay algo que desde las 5 de la mañana estamos allí orando, intercediendo por ti. ¿Para qué? Para que estas cosas que le has venido pidiendo a Dios, para que Dios te dé fortaleza, para que todas estas cosas que le has venido pidiendo a Dios, Dios pueda cumplirla en tu vida. Pero tú también eres el que tomas la decisión. Tú eres el que decide por dónde vas, o tú eres el que decide hasta cuándo vas a esperar en Dios, o sencillamente tú eres el que decide hasta cuándo vas a estar allí, que allí no tienes nada que te produzca vida, que te produzca paz, hasta cuándo vas a seguir en la misma situación. Porque todas estas cosas dependen de ti. ¿Hasta cuándo sigo en la misma situación? ¿Hasta cuándo sigo en la deuda? ¿Hasta cuándo sigo aquí sin hacer nada? ¿O hasta cuándo sigo en este pensamiento de esclavitud? Porque el que hizo esclavo al pueblo de Israel eran sus pensamientos, sus propios pensamientos de volver a Egipto. Muchas veces tú estás siendo esclavo de tu propio pensamiento, de que, ay, si hubieses estado en aquellos tiempos, ay, pero si aquellos tiempos ya pasaron. Dice la palabra que Él ya no se acuerda del día que ya pasó, porque dice la Escritura que cada día trae su propio afán. Entonces hay algo que tienes que hacer en tu vida, un borrón y cuenta nueva. Esos obstáculos hoy deben de acabarse, esas dificultades hoy deben de irse. Por eso se llama derribando muro. Derriba todo aquello que te está obstruyendo en el paso para llegar al Evangelio. Derriba todo aquello para alcanzar las promesas que Dios te ha venido hablando, todos aquellos obstáculos. Así que en esta tarde, mi amado amigo, te bendigo, deseo para ti que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con tu familia y con todos los tuyos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo contigo Yania Sánchez. Bendiciones.